buenas tardes, todos bienvenidos. Día martes, como siempre, mirada política para dar una mirada en profundidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay harto que comentar al respecto. Benjamín Blanco, editor general de MOL, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Sí, harto que comentar en esta semana fría, semana quizás lluviosa. Fría, lluviosa e intensa semana, justamente para abordar todos estos proyectos que están dando vuelta a las elecciones, un calendario bien intenso que estamos viviendo. Estamos junto a Sergio Vitar, exministro de Estado. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, para mí es un placer que me inviten para conversar de lo que está pasando. Uno está metido más en la cosa nacional, pero internacional. Entonces, discutir de lo que pasa en Chile comparado es bueno. Tal cual. Partamos haciendo un pequeño análisis con lo que está pasando con la oposición o las oposiciones, como se suele mencionar, en particular con estos dos fenómenos paralelos que hay, que por un lado, esta mesa técnica que ha impulsado el Partido Radical, el precandidato Carlos Maldonado, de tratar de consensuar alguna idea para una eventual primaria, avanza, pero por otro lado, los precandidatos presidenciales y los líderes de los partidos mantienen disputas permanentes, marcando límites para también una eventual primaria. ¿Cómo se entienden estos dos fenómenos que están ocurriendo en la oposición en estos momentos? Gracias, Benjamín. Siempre yo he pensado que para entender lo que ocurre en un momento tiene que tener uno una mirada un poco más larga para atrás y para adelante. Y si miro para atrás, veo que muchos de los fenómenos que estamos viviendo ahora vienen de antes. No son nuevos. Uno abre el diario en la mañana y cree que todo está pasando en el día. No, son fenómenos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender para poder darte una respuesta más completa y poder mirar a futuro? Está en curso en Chile desde hace un tiempo una reorganización del sistema partidario y del sistema político. Y los hechos son los siguientes. O sea, tú te vas para atrás y tienes 2006, muere Pinochet. Y cuando yo analizo ese periodo, empiezo a ver también que estamos todavía en la concertación. Los miedos, la seguridad de poder construir algo nuevo empieza a manifestarse y ya empiezan a mostrarse una serie de matices. La cohesión ya no es tan sólida. El 2015 viene la reforma del sistema electoral, en que te cambia el binominalismo. Ahora se demora el binominalismo al dar paso a algo nuevo. Y tú tienes síntomas en la derecha, que un grupo se mueve más a la extrema derecha, como el republicano, y otro más al centro, como el Evópolis, y una parte de Renovación Nacional. Y empiezas a ver también en la centro izquierda una discusión de cómo se arma una socialdemocracia nueva, que se alía con la democracia cristiana, pero con una fuerza propia más contundente que la simple suma del PPD y del PS. Eso viene desde que creamos el PPD con el PS, o sea, estoy hablando de algo histórico también, hemos hecho intentos varias veces. Entonces, el Frente Amplio surge. Y el Frente Amplio también es la expresión de cosas diversas. Un sector se va, como el Partido Humanista con Pamela Giles, otros se salen y se van a trabajar en el nuevo trato. Entonces, esto hay que entenderlo como un reordenamiento. Ahora, en ese ordenamiento, el momento actual, creo yo que hay una voluntad de mostrar que se han ido gestando dos izquierdas. Una más centrada en el Partido Comunista y otra más centrada en lo que podría llamar un socialismo democrático o una socialdemocracia. Eso yo creo que va a durar un tiempo largo y se va a ir constituyendo esta nueva fuerza socialdemócrata, pero va a costar reconstruirla. No va a ser fácil. La democracia cristiana también tiene sus divisiones. Entonces, tenemos un esquema más fragmentado, pero con ciertas ideas fuerza que se van a ir plasmando hacia el futuro. Ahora, la unidad constituyente que estamos viendo ahora es una opción de coordinación de la centroizquierda. No es la nueva mayoría, porque el Partido Comunista no está, pero son las otras fuerzas. Ya se han sumado a un grupo como Ciudadanos, de Velasco, el PRO, donde está Enrique Dominami. Se ha conversado con el llamado Nuevo Trato, con Mirosevic, que es del Partido Liberal, y los muchachos que han salido, Vidal
y otros del Frente Amplio. Con Boric hay una cierta aproximación también de algunos, como yo mismo. Entonces, yo veo que hoy la coyuntura va a haber una unidad constituyente y yo creo que esa va a ser la opción preferente de los partidos que están ahí. No creo que ocurra una primaria en julio solo de los sectores no de C. Entonces, esa es la tendencia hoy día. Ahora, los tiempos son muy cortos, además. Imagínate tú que el 16 hay resultado electoral y el 18 hay que inscribir los candidatos presidenciales a la primaria. Pero justamente los tiempos son muy cortos. Entonces, ¿podría la izquierda alcanzar a consensuar un programa común para tener un candidato único en noviembre, en la primera vuelta? Es una posibilidad, pero eso que finalmente genere gobernabilidad y que todos estos partidos logren coordinarse para darle un sustento a este eventual gobierno de centro izquierda, ¿es una quimera? ¿Usted lo ve posible? A ver, yo he estado en los programas de la concertación del 89, del 93, del 97, hasta el 2017, cuando se presentó Alejandro Guillé, también le ayudé, estuvimos trabajando en eso, y ahora también estoy observando la elaboración de programas. Yo diría que hay bastante convergencia entre los partidos de la centroizquierda. De hecho, cada uno hoy día está trabajando en el suyo para proyectar. Lo mismo pasa en la derecha, para proyectarse hacia la primaria. Pero hay mucha convergencia. No veo ahí dificultad. Otra cosa es un círculo siguiente que pueda incluir al resto de la oposición. Y en el resto de la oposición hay diferencias. Pero esas diferencias pueden dar pie a un programa mínimo común que signifique apoyo a la segunda vuelta, pero con diferencias en la primera vuelta. Yo creo que puede pasar lo mismo al otro lado y se va a ir reordenando. ¿Cuánto de la discusión tiene que ver realmente con los temas programáticos y ponerse de acuerdo efectivamente en eso? Y le pregunto porque finalmente todos nos dicen que tienen que buscar un programa común. En realidad, si uno mira más o menos lo que piensan, como dice usted, tienen muchas más coincidencias que temas que no piensen parecido o relativamente parecido. Pero ¿qué es lo que está, de alguna manera traba? ¿Hay voluntad? ¿Están tratando cada uno de tener una mejor posición para negociar después en un eventual gobierno? ¿Hay algo de la voluntad que está ahí generando una piedra de tope? Bueno, yo quisiera que no nos pasara lo del Perú. Ahí ya es realmente la cueca, como decimos en Chile. Entonces, ahí es una pena porque tú tienes tal dispersión de fuerzas que no hay capacidad de gobernar. Entonces, tú tienes que pensar no solo en quienes eliges, sino que tengan fuerza para gobernar el país en las condiciones más duras de los últimos 30 años o más. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Veo que en la política siempre hay dos dimensiones. ¿Qué quiero hacer? El programa y las ambiciones personales y las posiciones de los partidos. Entonces, como ahora las grandes coaliciones están dividiéndose un poco porque van a producir coaliciones nuevas hacia el futuro, entonces cada uno quiere poner su ficha. Felizmente tenemos una ley de primarias que salió el año 2013, antes del cambio del sistema electoral. Entonces era una ley de primarias más para el sistema binominal, no para el sistema más dividido, pero ayuda en algo. Entonces va a haber para las primarias, va a haber un primer filtro. Entonces yo diría que no veo yo ahí un problema programático principal, veo un programa, porque entre el PPD y el PS hay coincidencias casi 100%, y con la DC si no es 100 es 80. Con los radicales siempre nos hemos puesto todos de acuerdo. No es el tema del programa, a mi juicio, es cómo candidatos que ninguno descuella se impone al otro que no sea a través de un proceso electoral. Entonces van a llegar muchos a la primaria. Yo creo que también vamos a tener una primera vuelta con mucha gente. Entonces, yo no me desespero por eso, lo que me desespero es porque veo que hay un proceso de debilitamiento del sistema político y una magnitud de desafíos gigantesca, y que por lo tanto la brecha entre los problemas y la capacidad de resolverlos está creciendo. Eso es lo que me preocupa como chileno. Entonces lo que quisiera ver es que más allá de las ambiciones personales se constate
que la ciudadanía va a mandar al diablo el sistema político si este no tiene más capacidad de fortalecerse. Y es por eso entonces que yo pienso que el mejor camino ahora es ir a la primaria de la unidad constituyente. Espero que mi partido haga lo mismo y que el Partido Socialista asienta en eso, que esté la DC con todo lo que pueda implicar, pero eso nos da más pie para proponer algo común y para dar estabilidad después, porque si no tienes mayoría en el Parlamento, ¿cómo gobiernas? Y tenemos mayoría en el Parlamento, hay que ponerse de acuerdo. Y después viene un nivel de desacuerdo, de acuerdo mayor, que va a ser la constituyente. Entonces, hay como sistemas concéntricos de acuerdo y la política chilena debe exigir hoy día máximos acuerdos, no máximos desacuerdos. Pero, por ejemplo, igual, si ya se logra consensuar un programa común entre las oposiciones para la primera vuelta, por ejemplo, y eventuales apoyos para la segunda vuelta, es un escenario bastante positivo, digamos, del nivel de acuerdo que puedan alcanzar al menos un sector de la clase política para darle un proyecto y gobernabilidad al país. Pero ¿ve viable que un elector de la DC, por ejemplo, tradicional, o incluso el PPD, vote por Daniel Jadwe o Pamela Giles eventualmente, y a la vez un elector comunista de toda la vida votará por un Jimena Rincón, por ejemplo? Yo creo que el problema más complicado para todo lo que es la centroizquierda es que no pase a la segunda vuelta. Es muy grave. No es grave solamente por qué decisión, ¿qué hago yo ahí? ¿Me abstengo? Claro. Yo no creo ni que Pamela Giles ni que Jadwe, a quien aprecio, pueda gobernar el país. No tienen ni la base política suficiente, ni la tradición de gobernar, ni la amplitud. Esa es mi visión. Puedo estar equivocado, pero esa es mi visión. Entonces, si no pasa esta fuerza de centro-izquierda a la segunda vuelta, el gran problema de gobernabilidad de Chile. Ese es el problema número uno. Tú te das cuenta que vas a enfrentar un país con una deuda externa monumental, con un problema de salud que tienes que cambiar todo el sistema de salud y hacerlo con un seguro universal, que vas a tener que ampliar la atención primaria y el sector público. Que tienes que atacar el tema digital. Hay niños que no pueden ir al colegio porque tienen no. Hoy hablaba con un profesor ayer que me decía que el 30% de sus alumnos en una zona poco más rural de Santiago, de la región metropolitana, solo 30 se conecta porque los demás no tienen ni equipo ni conectividad. ¿Te das cuenta de los problemas que vamos a tener para levantar la economía, dar empleo, ver el tema de la vivienda? Está aumentando el déficit de vivienda con este gobierno de una manera increíble. Entonces, y además una nueva constitución, iba a tener que hacer la transición a una nueva constitución. O sea, ante esos desafíos necesitamos esa cohesión. Yo espero que la centroizquierda pase a segunda vuelta. Pero hay un paso antes de eventualmente tener que gobernar. En el caso de la ahora alcalde Jadwe, el diputado Boric decía, bueno, lo más probable es que no pueda ganar. Entonces, arriesgarse a llegar unitariamente con un candidato como él o tratar de buscar una alternativa que quizás no tuviera esa piedra de tope. No sé si usted, ¿qué opina? Hay un anticomunismo bien instalado en Chile. ¿Eso ya es cosa del pasado? ¿Todavía algo se mantiene? ¿Cómo lo ven? Yo creo que el partido, si tú me preguntas mi opinión del Partido Comunista, yo fui ministro con Allende en la Unidad Popular. Por lo tanto, me tocó convivir en temprana edad. Siempre he visto en toda su historia el Partido Comunista como un partido que ha respetado las reglas de la democracia. Yo no lo he visto, salvo cuando se produce la dictadura y se produce una decisión con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ha sido un partido que, y en el gobierno último de la nueva mayoría, el Partido Comunista estuvo ahí. Estamos hablando de que de 2 años atrás, 3 años atrás. Se comportó, participó en las elecciones, fue leal con el gobierno. Entonces, este anticomunismo yo no me lo compro por ningún. Puedo tener desacuerdo, y los tengo, respecto del comportamiento frente a Venezuela, que yo considero que es un sistema pseudo dictatorial, un desastre humanitario gigantesco, y por lo tanto eso no pertenece a lo que es progresismo por ningún lado. Ahí hay diferencia, pero puede ocurrir que esas fuerzas, como ocurrió siempre antes con la concertación y con la nueva mayoría, salvo con la nueva mayoría con Michelle Bachelet en el segundo gobierno, votaron en segunda vuelta por el sector progresista, no por la derecha. Eso no ocurriría si a la segunda vuelta pasa un candidato más a la izquierda de la centroizquierda. Ahora, yo no creo que ocurra, y por eso que es necesario fortalecer esta unidad constituyente. Ahora, entiendo también la distancia que hay de la ciudadanía, pero si pienso en Chile,
yo creo que esa sigue siendo la mejor opción y por eso la responsabilidad de unirla es mayor. Usted apuntaba a un punto relevante vinculado con los desafíos que tiene el país o los desafíos que se le viene al futuro gobierno. Suponiendo, bueno, que es de la unidad constituyente, que eso le podría dar mayor gobernabilidad, según lo que me mencionaba, a diferencia a lo mejor lo que podría hacer un gobierno de Daniel Jadwe o Pamela Giles. Pero, ¿qué pasa si gana la centro derecha? ¿Hay espacio para brindar un apoyo, hacer una oposición más constructiva? No una oposición de pandemia, que es un fenómeno que no ocurre solo en Chile, lo vemos en todos los países del mundo, en que las oposiciones están siendo mucho más duras a lo mejor de lo habitual por la emergencia que vivimos, para encarar todos estos desafíos. ¿Ve el espacio como para que la unidad constituyente y Chile Vamos, los bloques a lo mejor más importantes que hay, lleguen a un acuerdo que le dé gobernabilidad al país independiente de quién gane la elección presidencial? Bueno, lo primero es, yo no creo que aquí la oposición ha sido intransigente o dura. No, o sea, si tú analizas los puntos, hemos tenido desacuerdo con el gobierno, yo me cargo por la opinión de la oposición. Por ejemplo, el retraso persistente en adelantar recursos para la situación de la gente más desesperada. ¿Cuántas peleas dimos ahí? Es poco, señor. No puede poner un IFE de 65.000 pesos por un mes y bajarlo al mes siguiente. No puede hacer la tontería este gobierno que hizo ayer, que propone un IFE de 100.000 pesos por persona después que se votó el tercer retiro. De todo lo hace atrasado. La oposición ha tenido también claridad respecto del tema militar. Yo creo que la situación que se ha producido con las declaraciones del ejército en las dos últimas ocasiones, de calificar a chilenos de antichilenos, que fue un tipo de lenguaje durante la dictadura, que te asemeja a lo que era la doctrina de la seguridad nacional, que hay enemigos internos. O la declaración ayer que lamentablemente fue respaldada por el ministro de Defensa. Con él me tocó estar en el Parlamento, yo lo lamento mucho lo que ha hecho. O sea, justificar una declaración política de las Fuerzas Armadas, de emprenderlas contra una red de televisión. Eso es, primero, atenta contra el principio de no intervención en los asuntos políticos y segundo, de tocar la libertad de expresión. Entonces, que un gobierno permita eso, entonces, no es la oposición la que ha tenido posturas duras. Si no estuviera esta oposición, los riesgos también de seguir teniendo un estado de excepción hasta el año 2024 pueden ser muy graves. O sea, tú tienes que mantener una democracia y tienes que orientar la democracia hacia lo social. Entonces, yo no veo una oposición que esté bloqueando, al contrario, que está cuidando el funcionamiento democrático con una orientación social. Ahora, pero puede haber para adelante... Solo un punto, para reforzar lo anterior. ¿Considera que es una apuesta correcta proponer o decir de que si es que el gobierno o el presidente va al Tribunal Constitucional por el tercer retiro, se le va a acusar constitucionalmente? Siendo que en el fondo va al Tribunal Constitucional para respetar la Constitución. Podemos estar de acuerdo, se puede debatir si es que las medidas son las adecuadas, si es que se podría haber hecho más, si es que llega tarde, pero en el debate es decir, si es que va a cumplir su rol constitucional, se le va a acusar constitucionalmente. ¿Eso es correcto? Bueno, en política no se juzga en términos de si es correcto o no es correcto, sino como una persona. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que es inconveniente. ¿Por qué? Primero porque el presidente está en su derecho, es constitucional, recurrir al Tribunal Constitucional. Yo no creo que corresponda a una persona de oposición amenazar al presidente con una cosa. Además, la acusación constitucional contra el presidente no pasaría porque requiere 2/3. Entonces, desviar la atención de problemas más graves que tiene la ciudadanía hoy día. Esa es mi primera opinión. La segunda opinión es que la oposición a la cual yo pertenezco tiene que defender la democracia en cualquier circunstancia. ¿No? Tú cambias la democracia, profundizas la democracia a través de las normas que están establecidas. Si hace la reforma, no saltándote las normas. Cuando yo he visto países que se han saltado las normas, siempre el resultado es caos o una situación muy crítica. Esa es mi posición personal. Entonces, ahora puede que otros de la oposición, incluso de mi mismo partido, piensen distinto. Esa es mi visión y por lo tanto yo creo que
hay un marco en que siempre debe haber acuerdo entre la centro izquierda y la centro derecha. La preservación de las normas constitucionales, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de elecciones limpias, de respeto a los derechos humanos, de participación ciudadana. O sea, las normas que regulan la existencia de un sistema democrático. Eso no lo debemos olvidar nunca. Los que hemos vivido periodos anteriores sabemos que eso es casi sagrado para que las cosas caminen. Yo prefiero avanzar más lento, pero avanzar, que correr el riesgo de desarticular, menos en un cuadro como el que tenemos ahora. Puede haber acuerdos nuevos hacia adelante. De hecho, lo ha habido ahora. Si tú miras todas las leyes que se han aprobado, no ha habido acuerdos. Lo que pasa es que a veces el gobierno llama, esa es mi visión, a una comisión, la escucha, hace un poco el show del gran acuerdo y no lo cumple. Ahora, ellos dirán otra cosa, pero es parte del juego democrático, esa es la mía. Entonces, yo creo que tiene que haber acuerdo y va a haber acuerdo. Y yo creo que vamos a tener una sorpresa, pero que haya un gran acuerdo para la Constitución. Estamos obligados a llegar a un acuerdo en la Constitución. Nadie va a tener dos. Perdón, a propósito de cumplir las reglas, eso que tiene que de alguna manera regir para todos, ¿cómo ve usted, con preocupación o no, el que cada día sea más cotidiano al presentar proyectos inconstitucionales? Se está pasando de alguna manera, se está corriendo esa vara, lo que podría tener un riesgo institucional bien fuerte, pensando que si ya esa va a ser la forma de hacer política, esa va a ser la forma de trabajar del Congreso, ¿qué queda para el próximo gobierno? ¿Qué queda para los tiempos normales? ¿Qué va a pasar con la nueva Constitución? ¿Se va a hacer un hecho habitual ya no respetar las reglas que no nos gustan? Ahora, tú tienes ahí un fenómeno que no es de la oposición, porque muchas de estas cosas que aparecen como saltándose las reglas. ¿Qué regla? La regla principal que está en la Constitución actual es que todo lo que signifique o ingresos fiscales por tributos o gasto fiscal, la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esa es la norma. Entonces se ha producido una discusión con la previsión, con los fondos previsionales. Y ahí hay abogados que tienen distintos puntos de vista. Vamos a ver el alegato en el Tribunal Constitucional. Algunos dicen que hay una ambigüedad en la Constitución respecto de que tú no estás fijando un tributo, estás determinando que una persona use sus propios recursos. Entonces, hay ahí posiciones distintas y muchos de derecha votaron por ese mismo sistema. Entonces, yo creo que lo que estamos observando es que en situaciones de críticas como esta, hay una desesperación por encontrar soluciones que satisfagan las necesidades urgentes de la ciudadanía. Ese es un factor, no es puro populismo. Yo no lo acusaría de populismo, hay una demanda real. Tal vez hay que atenderla bien y focalizarla mejor que estar disparando en todas las direcciones y dándole más recursos a quienes no necesitan o no es urgente. Y lo segundo que está ocurriendo, se está anticipando el debate sobre el régimen presidencial o semipresidencial. Esa es la discusión de fondo. ¿Cómo yo paso en el estado futuro del Chile que queremos a un sistema en el cual haya más equilibrio de poderes y que este gran poder semipresidencial se complemente con una fórmula que es la semipresidencial de elegir al primer ministro en el Parlamento, o, alternativa segunda, se atenúe el poder presidencial? ¿Y usted por cuál se inclina, por ejemplo? A mí me preocupa, me gusta que el Parlamento tenga más presencia, y el Parlamento tiene más presencia cuando no está frente a un presidente que hace lo que quiere, entre otras cosas, que vale para todos los partidos. Que tú sacas a un senador o a un diputado y lo pones de ministro. Yo siempre he pensado que esa tentación no debe existir. Tú eliges a un senador. A mí me eligieron como senador por 8 años para estar ahí. Después hubo que cambiar la Constitución para que uno pudiera renunciar bajo ciertas circunstancias. Instaló este criterio que puede sacar a un senador o un diputado. Pero me gustaría más poder del Parlamento, pero siempre y cuando ese poder también se vaya expresando en más unidad y menos dispersión para poder gobernar y tomar decisiones. Ahora, en el cuadro chileno, yo me inclinaría más por una atenuación de las atribuciones presidenciales. ¿Cómo? El tema de los 4/7 y las leyes orgánicas constitucionales. Creo que hay que cambiar los quórums y no tener al Parlamento amarrado de las manos. Y a mí me pasaba que además tenía los senadores designados al lado, entonces la mayoría, ¿de qué valía? Segundo, que haya un mayor poder del Parlamento en materias presupuestarias. Yo no soy partidario de darle atribuciones para que uno esté fijando impuestos y determinando gastos. Pero sí para tener una oficina, que yo mismo propuse, muchos senadores y diputados lo hemos propuesto, de análisis presupuestario como tiene el Parlamento norteamericano o los europeos,
que le da más poder también al Parlamento de tener equipos de estudio que analicen cómo se puede mejorar el uso de los recursos fiscales o buscar otras fórmulas tributarias. Y luego también está el tema de las urgencias, el tema de la tabla que impone si es inmediata el debate o no es inmediato. Hay otras materias que pueden atenuar y vas a tener gobernadores regionales. Eso también es una forma de atenuar el poder de un presidente y del centralismo presidencial chileno, que a mi juicio no coincide con lo que debe ser una democracia del futuro. ¿Puede ser ahora el proceso constituyente una oportunidad real para avanzar en materia de descentralización? Porque tal como usted lo dice, y si miramos los programas de gobierno de prácticamente todos los candidatos y todos los que han sido presidentes, siempre está, pero cuesta mucho avanzar en cosas concretas. Bueno, ahora vamos a tener gobernadores regionales, pero falta mucho todavía. Bueno, todos estos cambios son progresivos, porque tú vas probando. Acuérdate cuando hicimos la reforma procesal penal, que se estableció progresividad. La reforma última que todavía se está trazando en materia educacional, que son los servicios locales de educación pública. También algunos están proponiendo que se posterguen, porque también va de a poco. Entonces tú vas probando cómo funciona. En el caso regional, es la primera vez que lo hace Chile en su historia. Entonces, ha habido un debate muy importante de saber lo siguiente: ¿qué atribuciones le doy? Y esas atribuciones, ¿cómo se manejan para que no entren en contradicción con el gobierno central? Yo soy ministro, por ejemplo, cuando era ministro de Obras Públicas, yo me pregunto ahora, ¿el Ceremi de Obras Públicas lo decide el gobernador nuevo o lo decide el gobierno? Es complicadísima la solución, porque de repente va a haber una ruta que cruza varias regiones. Tiene que estar el gobierno central, otros arreglos son locales. Lo mismo pasa entre el gobierno regional y el municipio. Entonces, todo esto se va articulando y se va mejorando. La otra gran preocupación es si tú les vas a dar atribuciones para firmar tributos nuevos a nivel regional, o que los ingresos de las empresas que producen en esa zona queden en la región y no se vengan al centro. Algo de eso vamos a tener que hacer. Pero los países que han dejado más libre, toma Argentina, los recursos fiscales para que puedan ser determinados por las regiones, generan un déficit que tú no controlas como país, puede generar un... Entonces, ¿cuánto vamos a dar de atribución? ¿Cuánto vamos a dar de ingresos fiscales? ¿Qué pasa si está la derecha en la región A y el gobierno es de izquierda? O al revés. ¿Cómo se coordinan ambos para que no se mezclen generando tensiones y resuelvan los problemas de la gente? ¿Qué instancias establecen? Entonces, eso ninguno de nosotros tiene una solución al tiro. Tienes que ir probando y avanzando, pero que hay que avanzar a la descentralización. Yo creo que eso es innegable para tener una democracia más resiliente. Mencionaba usted el caso de Perú. Bueno, hemos conocido este tema de que muchos candidatos no llegaron al 20%, pasaron 2 a segunda vuelta sin superar esa barrera. Y Perú tiene esta figura del primer ministro. ¿Usted compartiría esa figura aquí en Chile? Bueno, yo la conozco, la del primer ministro del Perú, nunca la he visto funcionar. He conocido a varios primeros ministros peruanos y los cambian a cada rato y no tienen ningún poder especial. No tiene atribuciones reales en la propia constitución peruana. Entonces, es como un ministro que llama y cita, pero el que toma la decisión es el presidente de la República. O sea, no es un régimen semipresidencial el peruano, que tiene un primer ministro. No, todo el poder está en el presidente de la República. Si tú tomas ejemplos para nosotros de un sistema semipresidencial que va a ocurrir en el debate de la constituyente, va a ser uno, es Francia. Otro es Portugal. Pueden ser los más interesantes para nosotros. Hay presidentes que tienen poder de representación del Estado, de lo que es la defensa y lo que es las relaciones exteriores, y poco menos, pero poco más. Y después viene el primer ministro elegido que arma gobierno y tiene la responsabilidad. Y funciona, ha funcionado bien en Portugal. En Francia no funcionaba muy bien. Francia, y yo he hablado con muchos amigos franceses, yo estudié allá un tiempo, me decían, tengan cuidado con este sistema. Ellos lo tuvieron que cambiar. El sistema francés original era 7 años repetible. Mitterrand, 14 años. Chirac, 14 años. Y el primer ministro de Mitterrand, ¿qué es lo que era? Era Chirac, de derecha. Se llamaba la cohabitación. Y después, cuando Chirac estuvo, Jospin, de izquierda, cohabitación. No funcionó. ¿Qué hicieron? Bajaron de 7 a 5. E hicieron la elección parlamentaria pegada a la presidencial. De manera que la mayoría de unos expresaran la del otro y el presidente tuviera como
mayoría. Pero cuando el presidente tenía mayoría, él proponía al primer ministro. Entonces el poder volvió al presidente. Entonces, son sistemas. Los otros dos son Polonia, que me tocó estudiarlo cuando hicimos las transiciones y me llamaba la atención porque todos los demás países del este de Europa, después de la caída del muro de Berlín, fueron parlamentarios. Influyó mucho en la Unión Europea. Ese no. Y el otro es Rusia. Vemos ahí cómo la cosa funciona, de repente se han vuelto. Entonces, yo tendría mucho cuidado con el sistema semipresidencial. ¿Y cómo ve el debate político actual en el Congreso, por ejemplo? Porque hay mucha gente preocupada por la degradación del debate, muy grandilocuente en algunos casos y ofensivo en otros. ¿Usted comparte esa inquietud? Bueno, hay una preocupación, tanta preocupación hay en otros países de América Latina sobre eso que se ha ido instalando un nuevo término, no sé si ustedes lo han oído, catistocracia. ¿No han oído eso, no? No. Bueno, búscalo. Catisto en griego significa peor. Catistocracia es el gobierno de los peores. Ahora están algunos amigos de América Latina, no quiero mencionar los países, que me decían, encontré esta palabra y la están usando bastante más. O sea, hay un problema en general de debilitamiento de la calidad de la gente que se dedica a lo público. Porque si tú me desprestigias a lo público todo el día y dices, son idiotas, son corruptos, son ladrones, váyanse todos, es muy difícil que tú atraigas a la mejor gente. Y si no atrae a la mejor gente, ¿cómo se gobierna bien? Entonces, la valoración de lo público y de lo político es fundamental. Eso es una razón. La otra razón es que muchas veces la gente dice, bueno, me meto en esta briga y me voy y pierdo la elección y me quedo con una deuda enorme. ¿Qué gano con esto? Yo diría que lo público es fundamental para el futuro de Chile. Ojalá los jóvenes nos estén escuchando algunos y se dediquen a la pública. Lo público no significa solo política y ser elegido, significa preocuparse de los demás. Entonces, yo creo que eso a mí me preocupa bastante y hay que hacer alguna reforma al sistema electoral. Por ejemplo, han salido gente con el nuevo sistema con el 1%. Entonces vamos a tener que cambiar y poner la norma de un piso, 5%. Eso ya puede ayudar un poco. Un paso antes de lo que usted mencionaba, de cómo está el ambiente, el que se vayan todos, ¿qué responsabilidad y qué rol también deberían tener los mismos políticos en eso? Porque ahora vemos que todos quieren ser independientes de los sectores que sean o no. Hay política o formas de hacer política como la que hemos visto en los últimos días, en las que las agresiones, la poca tolerancia también con las críticas, incluso cuando se refieren a temas puntuales, contenido, se va al ámbito personal. Lo que hemos visto también como Pamela Giles, la forma como ella se relaciona con todos aquellos que discrepan con ella en algo. Eso también da una señal a la ciudadanía. Pero claro, ahora la pregunta es, ¿quién elige a los representantes? O sea, ¿vinieron del cielo, los trajeron de otro país o los elegimos nosotros? ¿Qué es lo que está pasando en el sistema? ¿Hay suficiente información para saber quién es? ¿Hay suficientes exigencias de experiencia y de capacidades para garantizar coherencia y conocimiento técnico y político, que son las condiciones más importantes? ¿Qué rol van a jugar los partidos para mejorar eso? ¿Cómo eligen a sus candidatos? Entonces, tú tienes varios factores. Yo no diría los políticos váyanse, no. También ¿qué hago yo con un país que está votando en el caso del plebiscito más importante para cambiar la Constitución, apenas el 50% de los votos? Pero yo creo que la nueva Constitución tiene que poner el voto obligatorio. Así como yo pago impuestos, ¿cómo no voy a tener responsabilidad quien elijo? Entonces, también la ciudadanía, tenemos que hacer una mejor simbiosis ahí y reforzar la democracia representativa con formas participativas nuevas que en Chile no hay. Chile es muy débil en diálogo social, muy débil en participación ciudadana. Entonces, no es fácil. Y lo otro es la mala costumbre de destacarse porque tú insultas. Bueno, en lo que usted dice, cómo llegaron ahí, los partidos tienen un rol muy importante. Cuando se habla de Pamela Giles, bueno, de hecho le critica y dice, Frente Amplio, háganse cargo porque ustedes de alguna manera le abrieron ese espacio, y así podríamos encontrar que parte importante de los diputados que generan algunos tipos de conflictos, declaraciones como esta, no son necesariamente independientes y no llegaron solos ahí, sino que fueron de alguna manera apoyados por el partido. Bueno, en el caso que tú mencionas, era una periodista, después fue miembro del Partido Comunista, dejó el Partido Comunista, después entró a un partido que se llama Humanista y echó al dueño del partido, del jefe, que es Giles. Bueno, ahí tú ves también, yo desconfío mucho de la gente que se dedica a pasearse por los partidos políticos para tener alguna posibilidad. Yo te confieso que para mí mantener
haber militado me costó. Uno siente que pierde la independencia. Y de repente estoy en desacuerdo y me dan ganas de irme. Pero si tú haces eso, yo creo, y en mi actitud, de dar las peleas adentro para mejorar, dar mi opinión para mejorar, porque no sé si hay otra forma por ahora para gobernar sin partidos políticos. Y tratar de tener programa. La otra exigencia es que Chile tiene una ventaja. Aquí dije que haya programa. Chile, al hacer programa, ahí está mucha gente trabajando, tú vas pensando 4 años. En países hay programas que tienes que someterlo a una comisión especial para ver si son coherentes, que no estás proponiéndole cera, que no se financian, por ejemplo. Holanda tiene un sistema de ese tipo. Pero más programa, más responsabilidad partidaria, más voto de la gente, con voto obligatorio, yo creo, y más poder local, municipios más fuertes y gobiernos regionales más fuertes, se puede ir despejando el problema. Yo estoy mirando a 5 o 10 años plazo. ¿Qué haría si hay que hacerlo? No solo quejarse. A propósito de eso de cambiar de partido, en Chile Vamos vemos a 2 candidatos, precandidatos presidenciales con esas características. Por un lado, Sichel, que ha cambiado de varios partidos, desde la Concertación hasta bueno, no militar, pero ser parte de Chile Vamos. Y por el otro lado, Joaquín Lavín, que no ha cambiado nunca de partido, pero ha cambiado de visión y de opinión bastante en los últimos 20 años, ¿o no? Claro, pues acuérdate que en un momento dijo que era aliancista bacheletista. Ahora dice que es socialdemócrata. Después dijo que en Santiago quería que la gente pobre pudiera ir a esquiar y trajo nieve. Después dijo que quería que en Chile lloviera y empezó a dispararle a las nubes. Después quiso que la gente estuviera en la playa y mismo y trajo arena. Pero después vendió todos los derechos de agua a la Municipalidad de Santiago, que no sabemos dónde está la plata, cuando los derechos de agua son fundamentales para que sean públicos. Entonces, si tú me preguntas por Lavín, yo creo que le valoro su persistencia en la política, pero el cosismo no es la forma de solucionar los problemas de Chile ahora. Segundo, este paseo, los políticos turistas por partidos políticos, no dan el ancho. Dime, ¿quién va a tener confianza en una persona que estuvo ahí, que renuncia y se va para el otro lado? Yo puedo tener diferencia y puedo acercarme a los otros. Pero esta es mi posición, la gente sabe cuál es, puede gustarle o no, pero no genero esas confusiones. Entonces, de las personas, no me quiero referir a personas específicas, pero prefiero a aquellos que les conozco su posición. Por ejemplo, tengo aprecio por Desbordes. Es lo que encuentro de audaz de su partido, perdón, porque dicen que está izquierdizando el partido, que él no tiene nada que ver, está tratando de cambiar la esencia. Bueno, pero es que, y seguramente si alguien de mi partido empieza a decir lo mismo que quería aliarse con el PC, le vamos a decir, bueno, váyase con el PC, si son cosas distintas. Entonces, siempre hay esos debates en los partidos. Pero ¿qué es lo que yo veo ahí? Una derecha que se está moviendo a ser más sensible socialmente. Entonces, claro, es una renovación nacional que no representa solo los intereses de los empresarios, que tienen además un peso, un poder fáctico enorme todavía en Chile. Entonces, algunos se están abriendo, no todos, no quiero generalizar, pero tiene apertura y genera disputa, pero está en su lugar, está en su partido, da las peleas dentro de su partido, gana lo que pasa en el partido. Entonces, yo creo que esto de decirse independiente para caer bien, si yo no dependo de nadie, significa también yo no soy seguro para nadie. No le garantizo nada a nadie porque yo solo no puedo gobernar. Si no tengo ni un alcalde, no tengo ni un partido, no tengo ni un diputado, ¿qué puedo gobernar en un país? Entonces, por favor, la solución es que no es que los políticos sean mejores, por cierto tienen que ser mejores, es que el ciudadano esté mejor informado y sepa lo que hace. Mirando al continente, vemos, por ejemplo, en Argentina que hay una oposición muy grande al tema de cerrar los colegios, una decisión que se tomó hace un par de semanas y se opusieron los padres, bueno, el gobierno de Buenos Aires, etcétera, que contrasta con Chile, donde ha habido una postura más bien contraria, una idea de que no exista clase presencial y más bien online. Pareciera como que independiente del país hay una sensación de malestar con las autoridades más allá de las decisiones que tomen.
Ese tema es crucial, mi juicio, y es re difícil. Yo a veces siempre uno que ha sido ministro de Educación se queda un poquito como ministro de Educación. ¿Qué haría? Siempre te preguntas tú, ¿qué haría yo? Yo creo que por razones de salud mental, de desarrollo emocional, de actitud, de educación de los niños, de evitar que se amplíe la brecha, es esencial dar pasos para lo presencial. Avanzar a lo presencial, hay algunos países que lo han hecho y que retroceden, otros que no lo han hecho, otros que lo han hecho y se han quedado. Hay un gran debate, pero de todo, ¿qué saco yo? Uno, un gran diálogo social con los papás y con los profesores. No se puede hacer porque yo soy ministro y digo, ábranse los colegios. No. Si los colegios y la comunidad educativa no están de acuerdo, no va a funcionar. Segundo, partir con los niñitos más chicos. Tienes que, donde hay más problemas entre 1 y 4, 5, ese sector, ahí tú formas al niño. Tercero, yo haría un gran plan inmediato y lo anunciaría. Yo sé que algo se está haciendo, pero no se señala como vocación. Que ningún niño se quede dentro de un plazo determinado sin conectividad en banda ancha ni sin un equipo para poder estudiar online. Eso es tan grave porque fíjate tú, no sé si se acuerdan de unos datos que entregaron hace un tiempo atrás de la PS, de la prueba de transición universitaria, se llama ahora, que mostró que el 96% de los mejores puntajes pertenecían a los colegios particulares pagados. Los colegios particulares, ¿cuántos son los alumnos? 8%. Al no haber escuela que corrija la deficiencia del hogar y las diferencias culturales de la familia por razones socioeconómicas, se amplía la brecha. Entonces, yo necesito la cercanía, pero también necesito la capacidad online, la digital. Luego, hay que dejar abierto que algunos papás no quieran mandar a su hijo, así lo han hecho muchos países. Dicen, bueno, déjelo abierto. Y los papás pueden tener más confianza. Entregue datos de los colegios en que ha habido asistencia y usted va a demostrar muy probablemente de que los contagios son muy bajos. Muchas veces el niño se contagia más en otras actividades, no en el colegio, si que en el colegio tomas todas las medidas. Entonces, tiene que ser progresivo, tiene que ser dialogado y tiene que ser también puesto en la perspectiva de más igualdad. Es una posibilidad para la igualdad, para reducir las brechas y para reducir la tensión y la enfermedad mental. Entonces, yo creo que hay que ir en esa dirección. Hablaría con los profesores. A mí me tocó, por ejemplo, la evaluación docente. Bueno, y tú sabes que la evaluación docente, ahí están los libros. Yo hice un acuerdo con los profesores y los profesores me dijeron, yo estoy dispuesto a ver ese tema, pero usted me deja que yo haga un plebiscito entre los profesores. Y era Pavés el presidente, y ganaron el plebiscito 2 veces. Y yo me puse en el riesgo de que si me decían que no podía mandar ni siquiera el proyecto. Y Chile fue uno de los pocos países que tuvo evaluación docente en la primera etapa con los profesores. ¿Y usted no ve eso énfasis en la gestión del ministro Figueroa? No, yo encuentro, mira, hay variantes, hay gente, los conozco personalmente, pero es un gobierno elitista, distante de la ciudadanía, no es representativo de lo que la gente piensa. Basta con ver todos los cambios que hubo que hacer porque un ministro dijo hagan un bingo para financiar un baño en un colegio municipal y el otro le dijo, mire, es buena la noticia para los románticos porque pueden comprar las flores que bajaron de precio, las otras subieron, o el otro que dijo, levántese a las 6 de la mañana si quiere pagar menos por el metro o lo que fuera. Entonces, y sigo viendo lo que les conté ahora el ministro de Defensa, salir apoyando que los militares hagan declaraciones políticas. No es democrático. Entonces, yo encuentro que ahora, con todo respeto por Melero, que es un diputado que además no lo conoce, ha sido coherente en su posición, pero ha sido coherente en su posición estar siempre en contra de los avances en materia de previsión, y él tiene que acelerar lo de la previsión. Entonces, es un gobierno distante de la ciudadanía, es un gobierno de familias, salvo algunas personas que son muy buenas, no quiero generalizar, pero me parece que eso ha sido un factor de distanciamiento, de mala evaluación ciudadana y al final de dificultades para el país.
Don Sergio, finalmente, ya por lo que vemos, nos queda muchísimo tiempo todavía de pandemia. Vamos a necesitar, sí o sí, que se avance. Ojalá se pudieran llegar a acuerdos, ya sean las materias económicas, ya sean las restricciones. Mientras más transversal sea todo eso, probablemente van a poder enfrentar mejor todo lo que viene. ¿Cómo ve usted ese escenario, considerando que además tenemos un calendario de elecciones muy nutrido este año? Siempre puede haber una tentación, de alguna manera, de generar campaña o hacer polémica o tratar de hacer un punto, sobre todo considerando que hay tantos candidatos. Tiene todo un debate internacional y el tipo, uno argumentaba, un extranjero, la polarización en Chile. Bueno, pero yo estoy mirando todo el resto del mundo y me va a decir que la polarización de Chile es igual que la que tenían los gringos con Trump. No, esa sí que es la polarización y un país parado. Nosotros hemos ido sacando leyes. Yo cuando escucho, no sé si les pasa a ustedes, a las personas que son candidatos a la constituyente, hombres y mujeres, no noto polarización gigantesca, noto más bien que cada uno da su opinión, pero hay una cierta conciencia que por las lógicas que estamos, tiene que haber acuerdo. Yo no le puedo poner el pie encima en la Constitución al otro, si la Constitución es para todos. Yo creo que va a ir produciéndose acuerdo y además los dirigentes políticos tienen que tener dos cualidades claves para que las cosas caminen. Uno, dar el ejemplo, ser transparente y auténtico, porque uno en política enseña más, si es que uno tiene una función de enseñanza, de ser más demócrata, por el ejemplo, de respetar las normas, de respetar al otro, no insultar, en fin. Y lo otro, de no tener vergüenza por los acuerdos. Es mejor un acuerdo pobre que ningún acuerdo, que paraliza. Ahora, tú puedes pelear mucho para llegar al acuerdo, porque si no tironeas, también el acuerdo malo no puedes conseguir. Entonces, y yo creo, tengo la esperanza de que la presencia mayoritaria de mujeres o paritaria de mujeres también cambie la política. También cambia la política, en una disposición menos de conflicto, no necesariamente, porque he visto mujeres pelear entre ellas, pero en general, y más sensibilidad social. La mujer se pone mucho más en los pies de la familia, de los problemas de los niños, de la gente, los hombres, más distantes. Entonces, ese una paridad y lo que estamos planteando. Ayer mi propio partido, el PPD, tomó una decisión en un consejo bien importante que nos salió en la prensa. Paridad en todos los cargos internos del partido. Cuando yo era presidente, logramos un gran acuerdo, 60-40. Ahora, mitad y mitad. Entonces, eso tiene que ir a todo Chile. Yo creo que eso también puede ayudar a los consensos. No temer a los consensos. Si usted es político y es demócrata, tiene que saber negociar. No se imponen las cosas. Esto no es un juego de suma cero, todo lo que yo gano, tú lo pierdes. No. Ese debería ser entonces el espíritu, no solo en el proceso constituyente, sino que en la política en general, en todos los ámbitos de la vida también. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, don Sergio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también, Benjamín. Nosotros nos volvemos a encontrar. Gracias, Benjamín. Gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Sergio, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Ya, pues así terminamos. Lo dejamos invitados a que siga, como siempre, informándose, revisando los contenidos de emol.com.